You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, won't you wait for me? Tonight I won't be coming home for you. ¿Qué es la ansiedad? La OMS la define como preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas, que produce taquicardia, respiración agitada, así como sudoración. Todos tenemos ansiedad, sin embargo, cuando esta se convierte en un trastorno, se vuelve una enfermedad. Hola, bienvenidos a su espacio Liberarte una vez más. Gracias por estar aquí. Los saluda Fer Rivera, pues su host, y hoy vamos a estar, como ya lo pudieron escuchar en la definición, del comienzo, hoy vamos a estar hablando de este tema que es la ansiedad y obviamente los ataques de pánico. Bien, y entonces quiero contarles que creo que en estos tiempos debería de dársele máxima prioridad a esta situación, ya que hoy en día es un trastorno común. Como lo decía al comienzo de esta definición, casi todos tenemos ansiedad. Cuando vas a presentar un examen, cuando te va a entregar el anillo del novio, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos damos cuenta porque nos da taquicardia, comenzamos a sudar. Incluso cuando tienes que presentar un examen o exponer, te da pues esta ansiedad. Sin embargo, cuando esto se convierte en un trastorno, se convierte en una enfermedad muy importante. Entonces, quería compartirles este dato de la OMS que dice que el 86% de la población padece algún tipo de ansiedad. Vamos a conocer que hay tres básicas. Yo les voy a contar desde mi experiencia cuál tengo y cómo ha sido esta situación para poder vivir con ella, pues porque ahora se ha convertido en mi mejor amiga ansiedad todos los días, todas las horas, y espero que de verdad este tema ayude demasiado, y que si tú que estás viendo el video estás pasando por esto o tienes esta sintomatología o demás, acudas con un experto y él pueda ayudarte con esto. Platicando con José María, que como ya saben es mi terapeuta, me decía que en estos tiempos deberíamos de quitarnos de la cabeza pues ese miedo a no hablar de estos temas mentales, porque la salud mental pues hoy en día es fundamental y es importante. Y pues él me decía que hoy en día deberíamos de quitarnos ese tabú de que nos digan, pues es que si va al psicólogo, al psiquiatra con un terapeuta está loco. No, creo que México es uno de los países que tiene poca cultura en esto, y siempre que dices voy al psicólogo es está loco, qué pena. Entonces José María me decía, hoy en día ir al psicólogo, al psiquiatra o con un terapeuta es como si fueras, o debería de ser como si fueras al odontólogo, al peluquero, como si fueras a una sesión de maquillaje, porque pues es algo para que te cuides, y qué mejor que conocerte a ti mismo y de esta forma poder entenderte. Imagínate si te conoces a ti mismo, qué información tan valiosa vas a tener para poder entenderte, y qué exitoso y qué glorioso vas a ser, ¿no? Entonces quiero incitarlos a eso el día de hoy, que perdamos ese miedo y vamos al momento del agradecimiento. Y es que, híjoles, ¿qué les digo? Han sido muchos días difíciles para mí, la verdad. Es en este proceso cuando te vuelves un poquito espiritual y demás, eres muy analítico, ¿no? Y cualquier situación que te pasa como que la estás analizando. Entonces hoy quiero agradecer por esos errores que nos pasan en la vida, que a pesar de que yo creo que son muy difíciles, son intensos, porque nadie dijo que no, que iban a ser como o normales, es información. Al final hay que abrazar el proceso, como siempre lo digo, hacernos conscientes de esa situación, no hacernos las víctimas, sino al contrario, aprender lo máximo de esta cuestión que estamos viviendo, y una vez que entendamos esa información, usarla a nuestro favor. Entonces hoy quiero agradecer por esas etapas, situaciones o cosas difíciles que vivimos. No hay que victimizarnos,
Acordémonos que de los errores se aprende. Es como cuando éramos chiquitos y prendían nuestra mamá una vela o una veladora y nos decían no la toques, pues hasta que no pasábamos la mano y nos quemábamos, entonces aprendíamos y sabíamos que ya no teníamos que tocar la flama porque quemaba. Entonces prácticamente en la vida es lo mismo, te vas a equivocar, no lo satanices, no lo enfatices, vive el proceso y aprende. Y te aseguro que todo va a estar muy bien. Bien, pues ahora vamos a esta parte de los saludos. Quiero agradecerles por interactuar. Recuerden, los espero en mi Instagram. Ahí estoy posteando encuestas, hablamos, interactuamos acerca de los temas y se vuelve todo súper interesante. Entonces, los saludos del día de hoy son para Jackie, para Gema Flores, gracias muñeca, y para Ángela Almonací, que también sigue pues siempre estos videitos y que yo espero que de verdad les esté funcionando y pues que de esta forma cumplamos con el objetivo de liberarte. Vamos a ponernos cómodos ya va a empezar la historia, este story time, pero antes ya se la saben, ¿no? Vámonos chimino a esta sección favorita que es prepararte y a ver qué bebida tenemos hoy para poder empezar con este chismecito. Así que pues vamos corriendo y ¡tarán! Regresamos. Bienvenidos a su sección Prepararte. Para esta bebida necesitaremos zumo de limón, cantidad suficiente de refresco de cola para rellenar, un caballito de mezcal de pechuga, un agitador y sal de gusano. Procederemos a mezclar la sal de gusano con el zumo de limón. Más tarde incorporaremos el caballito de mezcal de pechuga y rellenaremos con el refresco de cola. Procederemos con el agitador a mezclar vigorosamente para incorporar todos los sabores de esta deliciosa bebida llamada mezcalito. Le podemos incorporar unos pocos de hielo si es tu gusto y voilà, a disfrutar esta bebida y el chisme. ¡Yay! Ya estamos de vuelta, ¿verdad, señor productor? Sí, señor productor o no. Sí, ya estamos de vuelta. Ay, pues ya vamos a empezar con este chismecito, pero antes que comencemos quiero aclarar que yo no soy experto. Yo no soy psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Todo lo que yo les voy a contar es desde mi perspectiva, desde el tipo de trastorno que tengo y pues si alguien se siente identificado con alguna situación, con algún síntoma que les voy a contar, lo más adecuado es que busquen ayuda con un especialista y les aseguro que él va a tener pues la solución pertinente. Como ya veíamos al comienzo de la introducción, pues hablamos que habían diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Que la ansiedad pues no es mala cuando la tienes normal por algún evento, pero derivada de esto, cuando se convierte en un trastorno, entonces ahí sí hay que acudir con un especialista para que nos ayude por medio de diversas herramientas, incluso por algunos medicamentos a poder pues controlar esta ansiedad. Entonces existen varias clasificaciones. La verdad es que yo les voy a hablar de las que mi terapeuta me habló en su momento y pues para que conozcan la que tengo yo. La primera que tenemos es la del trastorno de ansiedad generalizada y regularmente esta da ante ciertas situaciones, ciertos momentos que tú vives que pues te generan ansiedad y te generan esta sensación de morir, de que ya no vas a vivir y demás. Tiende a durar más de 6 meses. Entonces, gracias a Dios, yo no tengo este trastorno. El siguiente es el trastorno del pánico. Este es el que a mí me da y esto regularmente genera cierta situación de miedo ante ciertos factores o situaciones y este trastorno o esta situación de pánico dura máximo 10-15 minutos, ¿ok? Entonces ese es el que se me detectó a mí. Y el último, que es el obsesivo compulsivo, este tiene un afán controlador por todo y todo le produce esta ansiedad demeritante por no poder tener el control de muchas cosas. Entonces, estos son básicamente las clasificaciones que a mí me explicó mi terapeuta en su momento y que yo puedo compartirles y hablarle de estas. Obvio hay más, o sea, hay algunas más importantes y yo creo que todas son importantes, pero estas son las que yo a mi parecer les puedo contar, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar después de haber definido esto
Nos vamos a remontar un poquito al 20 de marzo del 2011. Yo ya estaba por terminar obviamente la uni. Tomen su bebida. Acuérdense que siempre es bueno porque nos ayuda como a relajarnos y pues entrar en este argot. Bien, estaba por terminar la uni, estaba terminando justamente el servicio social. Había muchos factores, pero sí era muy preocupante para mí en aquel momento, pues que iba a terminar, que ya tenía que empezar a trabajar, a pesar de que ya trabajaba como lo conocemos en las historias anteriores del fingo y al tango, porque pues desde muy chiquito me evoqué a hacerlo, pues me daba miedo no encajar dentro de estos estándares que hemos visto y que no tuviera pues el trabajo predilecto. Entonces de repente ese 20 de marzo me desperté, me sentía mareado, me sentía con ganas de vomitar, sentía que mi corazón iba a reventar y demás. Yo creo que ahí empezaba mis ataques de ansiedad o mis ataques de pánico, que es el nombre correcto. Sin embargo, pues ya saben, ese día me levanté súper mal, no fue a la uni, mi mamá me llevó al doctor y me detectaron que tenía colitis aguda, gastritis, colesterol elevado, triglicéridos y era hipertenso, ¿no? A los 20 años, entonces imagínense qué intensidad en mi mente enterarme de eso, ¿no? Entonces me mandaron tratamiento, obviamente como todo, descanso, dieta y demás. Y pues lo interesante era que decían que tenía que bajar de peso y esto para que pues tal vez esta hipertensión se me fuera, cosa que nunca pasó porque hasta ahorita, mis casi 30 años, pues sigo teniendo la hipertensión controlada obviamente, pero pues ahí existe. Entonces, un año más tarde, porque estas cuestiones de la enfermedad como que se controlaron de verdad. Yo la pasaba muy mal, o sea, ni siquiera podía dormir, pero pues todo se le echaba la culpa pues al colesterol, a los triglicéridos. E incluso me mandaron a hacer muchísimas pruebas del corazón, electrocardiogramas, análisis de sangre, placas torácicas, etcétera, etcétera, y todo salía bien, pero yo siempre le atribuía a que yo sentía que me iba a dar un paro cardíaco, ¿no? Entonces me decía la doctora en ese momento, pues no, ¿sabes qué? No te va a pasar nada, está súper bien, solo es el colesterol, probablemente el colesterol es el que está haciendo que sientas estas, pues, cuestiones en tu cuerpo. Entonces yo decía, pues hay que hacerle caso. Pasa un año, baja mi colesterol, bajan mis triglicéridos, se controla mi colitis, mi hipertensión la empiezo a controlar y entonces comienzo a trabajar en el restaurante como chef ejecutivo y pues obviamente bajo esas primicias yo seguía sintiendo con mayor intensidad esta parte de esta taquicardia, esta sofocación, esta hiperventilación que te da. Y pues yo solamente me acuerdo que me decía dentro de mí mismo, pues cálmate, no, no te vas a morir, no tienes nada, ¿no? Y entonces intentaba como ponerme atención en otras cosas porque yo creo que una falta importante de esto es, no una falta, más bien una situación real es que tu mente es poderosa en esos momentos y el que tú empieces a generar síntomas o a creer algo es que te comienza a dar esta situación. Entonces yo empezaba a meterme mucho en mi cabeza de nuevo, a pesar de que ya sabía que habían salido estos electrocardiogramas, pues que me iba a dar un infarto, porque es lo que piensas y cuando vas y buscas en Google, pues es lo primero que te encuentras, ¿no? Sudoración, dolor de pecho, falta de respiración, falta de conocimiento, porque hasta eso me mareaba. Entonces trataba de buscar con qué distraerme en el restaurante, trataba de platicar con la gente, pero era muy desesperante. A los siguientes 2 meses seguían estos ataques de pánico ya muchísimo más seguidos, a tal grado de que cuando yo lo sentía yo me iba al baño. Entonces en el baño yo comenzaba a hiperventilar demasiado, empezaba a marearme y de repente era como puff y me desmayaba, ¿no? Y ya como a los 5 o 6 minutos yo creo que volvía yo en sí y ya me levantaba y decía, ¿qué pasó?
y ya volví a trabajar. Entonces ahí me empecé a preocupar de nuevo y otra vez me tienen en los hospitales haciéndome electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, etcétera, etcétera, y todo salía que mi corazón estaba bien. Entonces yo no podía ya ni dormir, no podía comer, tenía preocupación, me daba miedo de que en el transcurso de regreso a mi casa, ya fuera en el taxi, en el metro, en donde fuera, me fuera a dar uno de estos ataques y pues voilà, ¿no? Entonces, a partir de esto, y esta sensación y este estrés, cambio de doctor. Y ahora, antes era doctor, ahora se vuelve doctor y me dice, por cierto, que me da como cosa recordarlo porque era como muy gritón y muy estricto y me dice, lo que tú tienes es estrés y si no dejas de trabajar en ese restaurante y si no te relajas, a los 21 años te vas a morir, ¿no? Y así como de, oye, espérame, no me acabo de graduar, tengo muchas cosas que hacer, ¿cómo que me voy a morir? Entonces decido dejar el restaurante. Es cuando empiezo a trabajar, en el video anterior les contaba que empiezo a trabajar mucho con TV Azteca y empiezo como a forjar ese interés, obviamente de la educación gastronómica, los estándares de calidad, etc, etc. Y pues siguen los ataques, o sea, seguían. De hecho, empiezo a trabajar con una amiga que amo y adoro, que pone una taquería gourmet de carnitas. Entonces empiezo a trabajar con ella y alguna vez de estas tengo que salir corriendo del lugar porque sentía que me iba a dar un paro cardíaco y siempre terminaba en la sala de emergencias de los hospitales. Y es muy feo porque te empiezan a brindar como la atención, te empiezan a decir qué sientes, cuáles son tus sensaciones y tú empiezas a decir, siento que el corazón me va a reventar, te ponen la máquina de la presión, tu presión está bien, tu frecuencia cardíaca está bien, pero tú sientes que en cualquier momento no la libras y lo único que hacen es ponerte suero y tenerte en la sala de espera sentado en observación. Entonces tuve 15,000 episodios de esos y siempre terminé en la sala de urgencias. Ya yo creo que hasta me conocen en cierto punto y decían así como, ponle el suero, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué siento esto, no? Y yo al principio me negaba muchísimo ir como al terapeuta, al psicólogo o al psiquiatra, porque pues de verdad yo decía, ¿no? Lo que comentaba al comienzo del video, es que van a decir que estoy loco, es que van a decir que pues estoy mal y no, qué pena, ¿no? De hecho yo creo que la única que sabía era mi mamá y yo me tragaba todo esto para que pues nadie lo supiera en realidad porque me daba mucha pena en ese entonces. Hoy es cosa muy normal, creo yo. Salucita. Y pues ya, después de este último ataque que tengo, que también decido dejar de trabajar, pues obviamente por esta situación en la taquería, porque a mí me daba mucho miedo todas las situaciones. Me da en TV Azteca un ataque súper fuerte. Me desmayé, entonces agarré mis cositas y fui con la licenciada de aquel entonces, que ya supieron en el video pasado, y le dije que me tenía que ir. Aquí es donde encuentro a mi tercer doctora y esta es la de toda la vida, la que se quedó desde ese 2013 hasta esta parte conmigo. Se llama Laura. Y entonces yo llego y le digo, es que sabes que siento que me voy a morir. Siento que me va a dar un paro cardíaco. Siento que ya no puedo. Ese día me acuerdo que solté las lágrimas a más no poder. Y le dije, ya no puedo. Yo ya no puedo dormir, ya no puedo trabajar, ya no puedo comer. No sé qué me está pasando. Y me dice, a ver, cuéntame tus síntomas, qué es lo que sientes, qué es lo que tienes. Le digo, ahorita mismo siento que tengo taquicardia, siento el corazón aceleradísimo. Entonces me empieza a examinar y me dice, pues no, lo único que tienes es colitis nerviosa. Entonces tal vez lo que sucede es que tu intestino se inflama y avienta el aire al lado del pecho, por eso sientes esa opresión y sientes como tu corazón empieza a palpitar, pero ve, tu frecuencia cardíaca está súper normal. Entonces me dice, tal vez lo que tienes tiene que ver con un trastorno de ansiedad.
Me dijo, ¿desde cuándo te empezó? Y ya le empecé a contar desde aquellas veces, desde el 2011, que luego en el 2012 se me intensificó un poco más y que ahorita pues ya estaba incontrolable esta situación. Entonces me dice, mira, yo tengo un amigo muy bueno, se llama José María, es terapeuta y es experto en esta situación. Entonces, a la par de esto, mientras iba con Laura o había ido con la doctora Laura, yo había intentado todo, o sea, yoga, reiki, constelaciones, no saben, un buen de cosas, hasta las agujas estas que te colocan en el oído, y nada era pues determinante, porque la verdad es que no, incluso iba a la farmacia y me compraba todas estas cosas botánicas de pasiflora, regaliz, todas estas cosas que calman como estos ataques de nervios, y no funcionaban mucho, o sea, sí me daban como cierta tranquilidad, pero la verdad es que ahí estaba latente el problema, pues porque no lo estábamos atacando. Hagan de cuenta que era un ventarrón de agua gigantesco, una ola, y yo le estaba poniendo tablitas con madera para que no se saliera, ¿no? Cuando lo ideal era ponerle cemento. Entonces, después de 2 meses muy intensos en los que me negué a ir con José María, llamo, pues le hago una cita, y cuando llego empieza a platicar conmigo. Yo sé, platicar conmigo fue como ayudarme a sacar todo lo que tenía adentro, porque pues les digo, lo escondía todo el tiempo. Cuando estaba en TV Azteca, pues era como de, ay, es que me duele mucho la cabeza. O sea, no era, es que estoy sintiendo que me va a dar un paro cardíaco y que yo ya no voy a vivir. Era, me duele la cabeza, me siento un poco mal, me puedo retirar. Entonces, el ya contarle a José María qué era lo que sentía, cómo hiperventilaba y de repente me desmayaba, cómo me daban estos procesos de sentir que ya no había más vida y que en cualquier momento iba a morir, empezó a hablar conmigo y me dijo que teníamos que hacer algunas pruebas y que íbamos a determinar qué estaba pasando. Entonces, después de las pruebas, determinó que tenía este trastorno de ansiedad o de pánico, y que regularmente esto que me daban eran pues ataques de pánico producidos por algunas situaciones que me estresaban. Entonces yo le decía, porque aparte yo soy como muy súper investigador, y si me siento mal de algo empiezo a investigar hasta llegar a la realidad y la conclusión. Y entonces yo hablaba con José María y le decía, pero es que yo no quiero tomar pastillas, yo no quiero tener que depender de una pastilla para estar bien, porque no me gustaría. Y me dijo que en ese primer mes iba a tener que tomar un medicamento, el cual no voy a decir el nombre porque sería muy injusto de mi parte comentarlo para que alguien vea el video y se automedique. Recuerden que no deben de automedicarse, deben ir con una persona especialista para que esta persona pueda hacerle las pruebas pertinentes y identifique. Por ejemplo, a mí había una sustancia que mi cerebro no segregaba. Ajá. Entonces, por esa sustancia que no se segregaba, pues aunado al estrés y aunado a esta situación de estar en constante estrés, pues me generaban estos ataques de pánico. Que ojo, me siguen pasando con menos intensidad y ya son en tiempos muy muy prolongados, pero sí empieza como esa sensación de la taquicardia. De hecho, en el 2019 corrí como muchas veces a la enfermería de mi trabajo porque pensaba que tenía taquicardia, ¿no? Entonces siempre ha sido una latente en mi vida eso, sentir que tengo una taquicardia. Entonces me manda medicamento este mes, en aquel entonces, y al momento de empezar a tomar el medicamento les juro que volvió a ver la vida de colores, porque todo ya lo veía blanco y negro. Yo se los juro que decía, no, esto ya no es vida, jamás voy a volver a sonreír, a hacer las cosas. Yo ya no salía muchísimo porque les digo que me daba mucho miedo que en el transporte me diera el ataque, o que en medio de estar dando mi clase en TV Azteca me diera pues este ataque. Entonces pasa todo ese 2013, pasa este mes, me quita las pastillas, y aparte yo me mantenía muy en firme de no tenemos que tomar pastillas, vamos a hacer con mucha fuerza de voluntad y lo vamos a hacer hiper bien, pero no vamos a pues hablar de tomar pastillas prolongadamente, solo la vamos a tomar este mes y vamos a estar bien.
Después de eso empecé con terapia, obviamente, que hasta hoy en día, desde ese entonces, yo creo que este es un secreto que solamente mi mamá sabía, tengo terapia todo el tiempo. Todo el tiempo estoy con José María. Yo creo que ya lo tengo harto desde aquel entonces. Fíjense, ya casi 8 años hasta ahora y estoy en terapias constantes para poder llevar esta ansiedad. Claro que se tiene una calidad de vida, créanmelo. Es un poco difícil lidiar con esto porque, pues como se los dije, la mente es esta cuestión que nos traiciona y que, por ejemplo, yo he detectado gracias a José María que estos ataques de pánico me dan cuando estoy sometido a muchísimo estrés. Por ejemplo, si tengo que entregar un trabajo muy importante. Hace como 15 días, me parece, una semana, tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional haciendo una ponencia taller acerca de una tendencia que se llama trash cooking, y la verdad desde el momento en el que me dijeron fue como sentir la taquicardia, inflamarme, pero gracias a estas meditaciones guiadas que me ha enseñado José María, a aprender a respirar de forma correcta, pues como que lo domino muchísimo más, ya no me da como antes, y hay como cierta incomodidad, y pues estos ataques desaparecen cuando la actividad se concluye. Entonces es de mucho trabajar, es de mucho estar en constancia, pero yo por experiencia propia les puedo decir que si sufren de ansiedad, que si tienen algún trastorno de ansiedad, pueden llevarlo muy bien. Y no es que estén locos, no es nada de eso. O sea, son situaciones que tenemos que entender y ser muy analíticos. Yo, por ejemplo, ahora puedo detectar eso. Hace 3 días tuve algún problema con el SAT. Yo toda la vida he tenido problemas con el SAT. Y cuando me dijeron que iba a tener que pagar millones de nuevo, me empezó otra vez la hiperventilación. Y es entonces cuando te das cuenta que te estás sometiendo a una situación de estrés. Entonces me paré y dije stop, porque algo que me funciona también es mucho es cancelar. Cuando yo siento que algo me está estresando, entonces truenas los dedos y dices stop y empiezas a hacer otras cosas. Entonces cancelar también me sirve muchísimo. Y me puse a caminar, me puse a hacer cosas, me empecé a entretener en otras situaciones, me puse a leer un libro y se fue. Entonces, obviamente quiero que sepas que si estás en esta situación, debes de buscar ayuda con un especialista. Ya sea el que tú quieras, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, con el que tú gustes. Lo importante es que ellos puedan detectar qué es lo que tienes y darte un tratamiento genialísimo. Ve, yo desde ese mes de aquel 2013 jamás volví a utilizar la medicación. Obviamente tienes que hacer un estilo de vida diferente que no había podido llevar al 100% hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia lo he adecuado y he entendido que es predilecto para mí hacer ejercicio, tener mi hora de meditación, tener mis momentos de respiración, tener este contacto con la naturaleza, comer en equilibrio, tomar pues mi agua pertinente, dormir mis 8 horas del día. Son cuestiones que tienes que aprender. Que si tienes este trastorno lo vas a tener que aprender de la mejor manera porque entonces se convierte en tu amiga y tienes que verla como eso. No estoy enojado ahora. Al comienzo sí estaba muy molesto en estos 2013 porque hubiera tenido este trastorno de pánico. Hoy en día no estoy como victimizado o esclavizado a que esto suceda porque creo que entender esto me ha hecho muchísimo mejor persona y me ha hecho también ser muchísimo muy empático y entender que a cualquier persona le puede pasar. Como vimos en el dato de la OMS, el 86% de las personas padece un trastorno de ansiedad de alguno de los 3 que les comenté o de los muchísimos otros que hay, porque hay otros más, claro está. Entonces, tal vez si a ti te está convergiendo en este momento y tienes miedo del que dirán, recuerda que hay un 86% de la población que lo padece. Y que entonces a veces, la semana pasada, en Instagram me decía algunas personas que cómo me podían pasar todas estas cosas que les cuento si yo era una persona profesionalmente exitosa, que en redes sociales pues lucía súper bien, etcétera, etcétera. Entonces claro que pasa, pero muchas veces no se habla.
Y entonces ahora con el alcance de la tecnología le hay una articulación tiempo que con este podemos obtener pues toda la sabiduría que queramos en un clic y que también podemos conocer a las personas que queramos con un clic, por ejemplo una Kardashian, pero al mismo tiempo podemos destruirnos porque empezamos con estos comparativos de mira esta Kardashian que tiene, cómo le ha hecho y demás, cuando no sabemos que pues detrás de todo ese glamour y esa fastuosidad pueden estar pasando 586,000 cosas que no nos comparten. Por eso es que se fundó Liberarte, para que yo les compartiera que a pesar de que uno tiene ansiedad, a pesar de que han vivido todas las cosas que les he contado en los otros capítulos, hay salida y siempre tenemos que estar de pie avante con una sonrisa y vibrando alto como lo digo. Y si te sucede una situación, busca ayuda, que no importe lo que te diga la gente. Si te sientes mal, ve al doctor, ¿no? Y trátalo y encuéntralo. No seas de esas personas que "Ay, con esta pastilla se me va a quitar". No. Tienes mucho que hacer, tienes mucho por qué vivir y este problema de trastorno de ansiedad, te lo juro que lo vas a superar si lo estás pasando. Bien, entonces vamos a ir a la siguiente cápsula, porque pues ya aquí termina mi historia. El último, bueno, les voy a decir, el último episodio fuerte que tuve de trastorno de ansiedad fue en el 2018 cuando vivía solo y fue por una situación de estrés laboral porque trabajaba, ya saben, en ese entonces estaba en TV Azteca y en Televisa y aparte mi vida personal estaba hecho un nudo, entonces ahí volví como que a recaer una semana en estos ataques constantes. A partir de ahí he tenido 4 o 5 después del 2018 hacia acá, pero han sido muy súper leves. Como les digo, con terapia pues los controlas muchísimo, haces tu respiración, tu meditación y algunas otras cosas. Llevas un diario en el que escribes muchísimas cosas que estos terapeutas, psicólogos y psiquiatras pues te dan para que tengas una calidad de vida. Entonces, esta fue bajo mi experiencia. Se puede. Y vamos a esta pequeña cápsula donde vamos a conocer las diferentes variantes que existen de este trastorno y quiénes sean los adecuados para ayudarte con él. Y regresamos. RAM Psicólogos nos menciona que existe el trastorno de ansiedad generalizada, mutismo selectivo, trastorno obsesivo-compulsivo, fobias específicas, trastorno de ansiedad por separación, fobia social, trastorno por estrés postraumático y trastorno de pánico. Un psiquiatra será el encargado de diagnosticar el tipo de ansiedad que se tiene y un psicólogo y terapeuta ayudarán por medio de la psicoterapia y de algunos tratamientos a lograr controlar esta enfermedad. Bien, pues como vieron nuestra cápsula, ya observamos que hay diferentes tipos según este organismo de trastornos de ansiedad. Igual pudimos entender que el único que puede diagnosticar cualquier tipo de trastorno de ansiedad es el psiquiatra, y ya sea un psicólogo, un psicoterapeuta o un terapeuta nos van a ayudar a encontrar el mejor tratamiento en base pues a lo que arrojen todos los estudios y el diagnóstico de este psiquiatra. Entonces, vámonos con la conclusión del tema. Primero que nada, quiero aceptar que una vez que yo fui con la persona indicada, que esta persona indicada me dio el diagnóstico asertivo y comencé con un tratamiento por profesionales, comencé a sentirme mucho mejor y como lo dije, pues este mundo gris, negro, se convirtió de colores. Bien, en segunda instancia, con la pandemia y al cambiar mi estilo de vida, me he dado cuenta que estoy muchísimo mejor y que estos ataques de pánico que no se han ido todavía y que dudo que se vayan porque como me explica José María van a estar siempre que mi mente se siente estresada y quiera jugarme una broma, pues va a estar ahí. Entonces tienen que hacerse conscientes de esta situación. Pero en mi conclusión y a lo que voy es que todo esto, esta ansiedad o este trastorno de ansiedad, que es el nombre correcto, lo que nos deja o lo que nos enseña es que somos más fuertes de lo que pensábamos. Entonces, de la misma manera nos enseña a ver que somos muchísimo más capaces de muchas cosas que no entendíamos. Claro que les va a dar mucho miedo. Yo creo que es de las peores experiencias que he sentido en la vida. Pero tienes que tener en mente que no te vas a morir.
que tienes que aprender a controlar esos episodios y a respirar y a ser fuerte. Entonces, eso a la par te debe de hacer entender que no estás solo y que a lo largo del mundo, como se los dije, de la población, hay gente que también padece de esto. Muchas veces en estos lapsos en los que yo estaba con los ataques de pánico, buscaba en internet gente que me dijera que esto iba a pasar, que esto iba a poder controlarse. Y en efecto, así es, podemos controlarlo siguiendo todas las medidas adecuadas hechas por la persona especializada en este tema. Debemos de apoyarnos mucho con la familia, no debemos de tener miedo, vergüenza o sentir pena, porque es algo normal. Es como una enfermedad, más como cuando te da gripa, como cuando te da pues te duele una muela y tienes que ir al odontólogo. Entonces no debemos de sentir pena ni miedo y nuestra familia debe de apoyarnos y créanme que cargar o dejar esa piedra que fluya y no estar aparentando que no pasa nada, los va a ayudar muchísimo más. Esto nos enseña al mismo tiempo a ser más reales porque como les comentaba, entonces así la gente empieza a perder ese tabú porque empieza a ver que gente que ellos consideraban súper normal, súper estrella, súper exitoso, pues tiene estos padecimientos. Como hoy ya me pueden ver libremente y pueden saber que pues también a veces tengo estos ataques de pánico. Bien, me enseñé también a tener mucha confianza en mí mismo, aceptarme tal y como soy, a ser más consciente y analítico. Eso pasa muchísimo. Analizas ya mucho las situaciones y llega un momento en el que te está dando el ataque de ansiedad, porque a veces todavía me pasa, sobre todo cuando estoy estresado, como les comentaba, y empiezas a respirar y dices, esto no va a pasar. Hay una frase que quiero compartirles que dice, si te resistes, persistes. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando les dé su ataque de pánico, no traten de decir, no, no me va a dar, no, esto no puede pasar, porque al contrario, vamos a estar viendo todos los síntomas y toda la negatividad. Algo que aprendí mucho es que cuando te está dando este ataque de pánico, respires, te sientes y empiezas a sentir qué sensaciones te da y aceptar. Me está dando mi ataque de pánico, que es la información que puedo obtener para que esa información después la vuelva a mi poder y esto vaya siendo menor. Entonces empiezas a observar que pues lo que te estresó fue tal situación y que entonces vas a evitar sentirlo, que un síntoma de que te estés estresando es tal. Entonces es eso, abrazar el momento, el proceso que te está dando este ataque de pánico y analizarlo, nunca resistirte, porque si te resistes no vas a llegar a ninguna parte. No tengan miedo al miedo, no va a pasar a mayores. Y cada vez que tú logres encontrarte, identificarte más, lo vas a lograr controlar de una forma muy interesante. Bien, no estar siempre al pendiente del hoyo negro, porque a mí me pasaba como mucho de que, ¿y si ahorita me da el ataque de estrés? ¿Y si empieza? No. Mi consejo, babies, es que lo dejen como fluir. Ajá, que no estén pensando en él, que hagan su vida normal y que cuando pase, ya dijimos, estamos conscientes, estamos aprendiendo de que me está dando este ataque de pánico. Busquen ayuda. No sean como yo, que hasta después de 10,000 veces y después de ya sentir la soga al cuello fui a buscar ayuda. Les juro que buscar ayuda con la persona adecuada les va a ayudar muchísimo. Ante esta situación súper negativa, yo la volví súper positiva y no me arrepiento. Creo que eso me ha ayudado a muchas cosas, a ser más consciente, a ser más relajado, a encontrar verdadero sentido a las cosas que tienen importancia en mi vida, a dejar de ser muchísimo menos más banal. Hay que trabajar en ello todos los días y por ende hay que buscar cómo sacar todo esto y la única forma va a ser trabajando y llevando un tratamiento adecuado. Mi conclusión es que yo y mi amiga Ansiedad hoy en día nos llevamos muy bien, podemos estar juntos y que sé que es una de las mejores cosas que puedo pasarme porque hoy puedo entender el rumbo de la vida y siento que si esto no me hubiera sucedido, yo seguiría en la elocuencia, en la fiesta, en el reventón y desaprovechando todas las oportunidades que la vida nos da día a día.
Pues mis amores, hemos llegado al final de este capítulo, que de verdad espero que les ayude mucho. Ya saben, denle like, comenten, compartan, ayúdenme a que seamos más suscriptores, ya vamos en 79, entonces también muchísimas gracias a la gente que se ha unido, pero pues necesitamos ser más para que esto vaya con todo. La siguiente quincena que nos toca programa, el tema va a ser Morning Pages, que es una herramienta súper espectacular que vamos a descubrir y que les aseguro que les va a encantar. Yo soy Fer Rivera, me encantó estar con ustedes, ya los extraño y saben que amo estar aquí con ustedes en cada programa. Y pues los invito a suscribirse a mis redes sociales, que ya quiero avisarles que por el momento no tengo Facebook, pero sí tengo Instagram, entonces vayan a seguirme en Instagram, platíquenme, a todos les contesto, con todos interactúo y recuerden que su único límite son ustedes mismos. Los amo.